temporada de Punto y Aparte. Espero que estén muy bien y tenemos un invitado de lujo. Grego, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? Y Hola, también gracias por venir. y también nos acompaña Fede. Volvió la Fede. Que la Fede. gente la estaba Volví. buscando ya, diciendo, ¿dónde está la Fede? ¿Cuándo viene la Fede? Bueno, Quiero acá ver a llegó. todos mis fanas ahí conectados, más les vale. Bueno, Gregorio Hernández Maqueda, por si no lo conocen, es el legislador más joven de la oposición de la legislatura. Y bueno, estuve viendo un poco tu historial, tu biografía, y tenés un montón para contar. Entonces no te quiero definir, así que te pregunto a vos, ¿cómo te definirías vos, Grego? Como un militante. Como militante. Sí. Así simple, Sí. ok. Militante de... Militante de ideas republicanas y de valores liberales. Ok. Yo creo en que el Estado tiene que ser una república, tiene que organizarse como una república porque eso es lo que garantiza que seamos libres. Y también me considero un activista en contra de la corrupción. Creo que la corrupción destruye a los países, destruye las familias, destruye cualquier comunidad. Y también de las ideas y los valores liberales en el plano económico. O sea, soy capitalista, creo que el capitalismo es la mejor forma de organizarnos y que el Estado tiene que contribuir a la creación de riqueza para sacar a la gente de la pobreza. Milito esas ideas, milito esas causas de toda la vida, antes en un partido, después ese partido... Claro, eso le quería contar un poco a la gente. Vos empezaste en la coalición cívica, ¿es así? Sí, empecé y me desarrollé en la coalición cívica y después en Cambiemos, porque fueron 15 años de pertenencia a ese partido. ¿Conociste a Lilita? Por supuesto, sí, entré por Lilita, digamos, ella fue la segunda más votada en 2007 contra Cristina Kirchner, era la única oposición a nivel nacional que había en ese entonces, y para mí... Perdón, ¿y cómo le conociste vos a Lilita? Yo mandé un mail. Ajá, ¿así empezó? Sí, así empezó. Yo mandé un mail a la página del partido, no me contestaban obviamente. Hoy sería mandar un mensaje directo, digamos. Claro. O a robar en X. Mandé mails, no me contestaban, hasta que un día me contestaron. Y ahí, bueno, conocí, en ese entonces había un legislador provincial del partido, que fue mi primera reunión política. Bien. Yo estaba haciendo el cursillo del IECA en la Facultad de Derecho. Recién arrancando la facu. Sí, ya hacía 2 años que ya había decidido, pero bueno, iba al cole todo el día y no me daba para más. Después dormía la siesta. Vos decís, hace 2 años que ya me había decidido. ¿Cómo te despierta eso? ¿Qué nace para decir, che, me quiero dedicar a la política? Y siempre fui un pendejo metido, ¿viste? Siempre Bien. fui un pendejo de mierda metido que lo peor que me podía pasar era que me sentara en la mesa de mis primos, ¿viste? En Navidad, Año Nuevo, yo me metía en las conversaciones. de los Vos grandes. siempre en los domingos eres el Siempre. que tiraba la bomba política y se hacía el quilombo. No, y mis viejos me cagaban a pedos porque yo me metía en las conversaciones de mis tíos, ¿viste? Opinaba como si fuera un grande, como si supiera. Entonces, nada, siempre quise estar en la mesa. Claro. Un día leí la frase que dice, o estás en la mesa o estás en el menú. Sí. Buena frase. Buena ¿no? frase. Te habrán dicho en su momento, pendejo, vos no opinés. Sí, me lo siguen medio que diciendo hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, ya algunos me fueron teniendo un poco más de miedo porque saben que estoy un poco loco. Pero bueno, después, imagínate, no tengo barba. Siempre me tocó ser el más joven, imagínate. Eso iba a preguntar. Años. Ahora cumplí 33 ahora en febrero. La edad de Cristo. La edad de Cristo. Bien. Y me tocó ser presidente del partido con 26, imagínate, armamos Cambiemos con Luis Juez, que ya había sido intendente de Córdoba, era senador, con Mestre, que era el presidente de la UCR, era intendente de Córdoba, con el PRO, y yo estaba ahí, viste, con 26 años en esa mesa, Claro, ya sí, con peces pesados. Con peces muy que están pesados. hace mucho en la política, ¿no? peces muy gordos, y bueno, lo hice y bueno, acá estoy. Mira vos, Grego. Y bueno, estuvimos viendo un poco tu actividad legislativa. Y bueno, también te quería consultar un poco vamos a lo polémico, ¿no? Que a la gente le interesa. ¿Qué pasó con que vos venías de la coalición y te armaste tu propio partido y tu monobloque? Bueno, lo que pasó fue que el partido mío, del cual nunca tuve intención de separarme, hizo un mismo bloque con el peronismo de Córdoba. Y yo milito a favor de las ideas liberales, de la república y en contra de la corrupción, y el peronismo de Córdoba no es ni republicano ni liberal y tampoco es transparente, tiene gravísimos problemas de corrupción. Entonces ahí hubo un choque, ahí hubo un conflicto muy grande en donde claramente me echaron. Claro. O sea, ellos sabían que haciendo eso era muy probable que me fuera. Bueno, lo hicieron igual, tienen sus razones.
explotó el sistema Esto político con el fue una decisión, digamos, de la cúpula de la coalición Sí, de sí. Buenos Aires. Sí, sí, de la cúpula del partido en Buenos Aires. O sea, es algo que los has hablado con Lilita. Por supuesto, sí, sí. Y ella lo entendió y dijo, bueno, eso ¿acá está la puerta? No, pero ella no quería que me fuera, pero indirectamente sí, porque, viste, a ver, ella me conoce. Y el segundo motivo fue la posición de ser opositores a Milei. Cuando Milei gana, nosotros a la semana tuvimos una reunión en la Mesa Nacional y ahí hubo dos posiciones. Yo estaba solo. O sea, eres el único de la coalición que estaba a favor de una alianza, digamos. De la Mesa Ejecutiva Nacional, que yo era el tesorero, era el único que decía que teníamos que ser no menos oficialistas de lo que fuimos con Macri. No menos, o sea, si fuimos oficialistas de Cambiemos, justamente para frenar al peronismo, lo mínimo que podíamos hacer era ser solidarios con un presidente como Milei, que había llegado con el 10% de los diputados, con el 8% de los senadores, y que tenía el 0% de los gobernadores, el 0% de los intendentes, tenía todas las corporaciones sindicales, empresarias en contra. Lo mínimo que podíamos hacer como Partido Republicano era apoyar al presidente de la Nación, Javier Milei. Ahí me hicieron la cruz. Automáticamente me hicieron la cruz y se pusieron en una guerra contra Milei, en una posición feroz, diciéndole Hitler, diciéndole Kirchner. Una locura, la verdad, una posición extrema. Sí, Lilita, bueno, estuve viendo partes de su entrevista que tuvo con Novarecio hace poco y le pega con un caño a Milei. Dice que, bueno, es un riesgo a la democracia. ¿Cuál es tu opinión en eso? ¿Por qué crees que ella tiene esa posición tan acérrima contra Milei? Ella está convencida de eso. Bueno, yo la respeto porque ella es una persona intelectualmente muy formada y además tiene mucha experiencia, pero no la comparto. O sea, creo que Milei no es responsable del estado de cosas, sino que los políticos que gobernaron antes de Milei son los responsables de un país violento, de un país pobre, de un país corrupto, de un país en donde yo recién estuve en Chile. El problema en Chile es frenar la inmigración ilegal. 1,5 millones de inmigrantes tuvieron en 2 años. Nuestro problema es cómo traemos a los jóvenes de vuelta a la Argentina. Total. O sea, acá nuestro problema es que están todas las familias de clase media partidas porque están los chicos en Australia, en Nueva Zelanda, en Barcelona o en donde sea. Entonces, imagínate si el capitalismo, las ideas liberales no tendrían que prender en la Argentina. Claro. Y eso es lo que está haciendo Javier. Mira, Grego, justo me estás dando un punto que nos estamos desviando un poco de la conversación, ¿no? Pero vamos con el tema educativo, que viste que... Tommy, yo Sí. le puedo hacer una pregunta a Gregorio antes Dale, de que dale, cambiemos tire. el tema. Dale. Porque Tire. Se copó. Se copó. Él se copó con la entrevista, ¿viste? no quiero que nos salgamos de la agenda, pero hablando un poco de las razones que te llevaron a salir de la coalición cívica, mi pregunta es, yo sospecho lo que me vas a responder, pero le invito a la gente que también se haga el interrogante y que participe en el chat, si se puede hacer política de esta forma sin alianzas, sin compromisos. Yo lo veo difícil y me imagino en tu posición debe haber sido muy difícil tomar esa decisión, pero yo te pregunto si se puede, si vos ves una forma de cómo todas esas ideas que vos querés llevar adelante, ahora hacerlas sin un partido, sin hacerle un respaldo, hacerlas sin una estructura política quizás como la que sí tenías en la coalición cívica. Está muy buena tu pregunta. Te respondería en 2 partes. Lo primero es que a mí me acompaña un montón de gente que Claro. hemos podido organizar a través de la fundación bajo estos valores, no bajo un criterio personalista, sino bajo un criterio de defender la democracia liberal y la transparencia, y tenemos ánimo de crecer. Y segundo, que tenemos aliados y socios muy importantes. De hecho, en la legislatura soy miembro del interbloque de Juntos por el Cambio, que es la lista por la que entramos. O sea, me desafilié de mi partido, pero no me fui del interbloque, que es la lista por la que entramos. Y tengo excelente alianza y sociedad número 1 con el Frente Cívico, con Luis Juez, que fue quien me dio la oportunidad de estar en la lista. Y número 2, con muchos sectores del radicalismo, del PRO, de la Libertad Avanza, independientes, es decir, con quienes estamos en la oposición al peronismo de Córdoba. Nosotros tenemos excelente vínculo, relación, y sobre todo cada vez más jóvenes que ven en nosotros una esperanza de cambio para la provincia de Córdoba, porque dicen, che, de poco sirve que Javier haga los cambios a nivel nacional, baje los impuestos, baje la inflación, si acá en Córdoba Yarlor aprovecha eso para meter un impuestazo, para aumentar las regulaciones. Entonces, a veces hay que perder para ganar, sería la segunda parte, a veces hay que renunciar a algo
para armar algo más grande. Y a veces hay que elegir entre la tranquilidad de conciencia o la pertenencia a la manada. Y fue durísimo separarse de la manada, porque la política es la actividad más social de todas. Y yo tenía el 100% de mi vida adulta en ese partido. O sea, de 17 años hasta los 31. Entonces, digo, había que ser, pero tengo la conciencia tranquila. Y no hay nada como tener la conciencia tranquila. Grego, yo, perdón, meto bocado para, quizás ignorante mi pregunta, pero para que nos expliques un poco si cada uno que sale por ahí o que toma esta decisión de romper con, bueno, en tu caso, con el partido, se crea una fundación como consecuencia, si la fundación Mejor Futuro existía antes de tu ruptura con la coalición, si ¿cómo es un poco esto el respaldo que a vos te da hoy la fundación y ser presidente de esa fundación? Bueno, te diría que cuando vos tenés que tomar una decisión de liderazgo entre una ruptura con una organización para sostener ideas y valores, siempre hay una crisis y una transición, en donde todavía hay toda una historia y está arrancando una etapa nueva. Lo que creo es que Córdoba tiene cada vez más gente que demanda una política distinta, nueva y diferente, de gente que no esté contaminada o manchada por experiencias pasadas y que tiene este acento en la libertad y en la transparencia. Entonces, creo que cuando uno ingresa a un partido, uno aporta una historia. Yo, antes de ser miembro de un partido, soy miembro de una comunidad, que es Córdoba, miembro de una familia. Tengo, cada persona que entra a un partido, no es que el partido sea adueña de las personas. Las personas tienen una individualidad y no son sectas. Somos libres de, así como entramos, salir. O sea, así como hoy en día te podés casar, te podés divorciar. Así como haces una sociedad, podés salirte de la sociedad cuando ves que personas han tomado decisiones que atentan contra el núcleo más profundo de tus valores. O sea, eso para vos representa tu fundación, digamos. No es que vos entras a la fundación con una ficha de afiliación abajo, sino que vos estás... No, la fundación es no partidaria. Perfecto. O sea, es un espacio de capacitación y de generación de ideas y de valores privada, en donde tienen lugar todos los que adhieran a estos valores y que quieran cambiar Córdoba y la Argentina. Es un espacio de participación. ¿Edad? ¿Tipo mayores de 18? ¿Es gente que en algún momento vota? ¿O es simplemente comunidad en general? Mayores de 16, te diría. Hay gente que nunca estuvo en ningún partido, gente que está en otros partidos, pero que quiere abrir canales de participación y bueno, eso demanda, por supuesto, un desafío tremendo frente a un poder en Córdoba muy establecido de 26 años que copa todos los recursos y que reparte cargos en el Estado a cambio de generar lealtades. Entonces, lo nuestro es un desafío muy grande de tener gente formada que pueda conducir a Córdoba de otra manera. O sea, nosotros estamos trabajando para en 2027 generar un frente muy grande que sea mayoritario, que responda a otros valores a los del peronismo y que pueda transformar Córdoba para bajar los impuestos, bajar la burocracia, para reducir el tamaño del Estado, para corregir y combatir la inseguridad de un gobierno que no combate la inseguridad. Entonces creemos que hace falta gente formada en estos valores para liderar estos cambios. Y Grego, ya que hablas de esto de formar un frente, ¿ya estás en conversación con otros partidos de la oposición de Córdoba para ir trabajando en este frente unido? Lo que estoy convencido es de cuál es la causa. La causa es que Córdoba pueda tener una alternativa que no ha tenido, evidentemente. Bueno, estuvo muy cerca las últimas elecciones, ¿no? Lo que nos faltó... La fórmula, ¿viste? Lo que Fernet con coca. Sí, lo que nos faltó pues, la última elección fue una definición del contenido ideológico muy clara. O sea, eso fue lo que votó la gente a nivel nacional. O sea, no alcanza con definirse por el anti. O sea, no alcanza con definirse, yo soy anti-peronista, anti-kirchnerista o anti-yarlorista. Sino que tener ideas propias. Exacto, la gente te pide propuestas. Yo he hecho miles de denuncias de corrupción y las seguiré haciendo porque no puedes ser cómplice, pero tenés que generar propuestas y proyectos de contenido como cómo te posicionás en ingresos brutos, cómo te posicionás en sellos, cómo te posicionás con las agencias, cómo te posicionás con los naranjitas, con los limpiavidrios, con el narcotráfico,
con la corrupción. Es decir, la gente pide que vos te pronuncies sobre los temas que le importan. A nadie no le importa la inseguridad en Córdoba. Entonces, importa qué propuestas tenés vos. Entonces, creo que nosotros estuvimos muy cerca porque acertamos mucho en materia de inseguridad. La gente creyó en Luis como alguien que realmente iba a combatir la inseguridad. Pero lo que nos faltó, quizá por el esquema de alianzas, donde había demasiados socialdemócratas o socialistas, o buenistas, digamos, yo diría, porque ni siquiera socialistas Bueno, demasiado una de las elaborados. propuestas era la disminución de ingresos progresiva de ingresos brutos. Sí, ¿no? sí, pero capaz vos decís que haber hecho más agresivamente, hincapié. sí, Ok. sí, más agresivamente el aspecto económico, porque bueno, Córdoba es una de las provincias más caras del país y ahora que Milei está bajando impuestos, lo que está haciendo Yarlor es aprovecharse de la baja de impuestos nacional para subir acá en Córdoba. Entonces, el otro día una señora que vive en Dianfunes me decía, una señora humilde que vive en una casa chica, me llegaron 700.000 pesos del impuesto inmobiliario. Una O sea, locura. ¿cómo lo puedo pagar? Entonces, estas son las realidades sobre las que nosotros tenemos que trabajar para terminar con la puerta giratoria en Córdoba, solucionar el problema en las cárceles, terminar con los abusos por las denuncias por violencia de género, que también hay muchas. Entonces, hay que dar vuelta a un sistema ideológico para reducir. Acá no puedes tener 427 municipios y comunas en donde tenés 26 comunidades regionales que también manejan plata que nadie controla, 11 agencias, un APROS de 800.000 millones de pesos al año es lo que maneja el APROS, que ahora voló. Vamos a llegar a la Es un tema que vamos a hablarlo. Volviendo un poco al tema de la alianza de frentes. Acá Juntos por el Cambio fue muy exitoso, lo sigue siendo en la legislatura. ¿Y crees que vas a armar un nuevo frente o querés participar en un nuevo frente porque se dinamitó ya Juntos por el Cambio por cuestiones de Buenos Aires que ya hacen que sea imposible que se mantenga acá? Esa Sí. pregunta, perdón, Grego, yo la quería hacer de la siguiente forma. Se aplica. La vamos a reformular. ¿Juntos por el Cambio sigue existiendo? ¿Tiene futuro? No, no existe más. No, porque Ya es lo- oficial, ya es digamos, oficial, ¿no? Sí. porque lo que se terminó es un modo de organizar la política en torno a kirchnerismo, anti-kirchnerismo. La forma de organizar la política es si estás con las ideas de la libertad o si estás con ideas socialistas. ¿Hoy crees que la grieta, no sé si llamarle grieta, espero que no, pero se divide así como el de la idea de la libertad o el de la idea socialista? La realidad es compleja y las motivaciones son múltiples. Pero si tengo que elegir la que prevalece, claramente es esa. O sea, tenés partidarios de un Estado grande que tenga muchas oficinas públicas y preste muchos servicios en donde tengas que tener mucha gente controlando esos servicios y eso se hace caro para el que está en el sector privado y se le hace muy caro para sostener. Y tenés quienes creen que es mejor darle al privado que haga todo lo que pueda hacer y que las regulaciones y los impuestos sean la excepción y no la regla. Entonces, esa es la variable económica. Después está otras variables, como por ejemplo el aborto. Bueno, hay hay libertarios Silencio. que te podrían decir es mi derecho individual a Silencio, hacer silencio. con mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, pero ahí vos tenés que definir claramente que no hay libertad sin vida. Entonces, si vos no respetás la vida desde la concepción, muy difícilmente vas a respetar la libertad de nadie. Entonces, hay cuestiones de valores. Claro, vos tenías a Alberto Fernández, que él impulsó la ley del IVE. O sea, el proyecto que se aprobó fue un proyecto de él y lo votó la mitad de lo que era Juntos por el Cambio. Entonces, mucha gente dice, yo en Córdoba, la inmensa mayoría está a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto. Sin embargo, votó senadores y diputados en las listas de Juntos por el Cambio que están a favor. Bueno, Mauricio Macri alentó el debate en torno al aborto. ¿Crees que fue una decisión correcta que Macri haya No, alentado el fue un debate? error. Yo, Sí, pero el debate no es siempre bienvenido. Yo creo que vos no podés desdoblarte entre lo que crees y lo que impulsás. Por supuesto que el debate es bienvenido, pero digamos, hay una evolución política en Argentina después de la crisis del 2001, en la cual nos estamos empezando a organizar como todas las democracias más estables y desarrolladas, donde tenés una centroizquierda y una centroderecha. Digamos, acá estamos todos camuflados sobre la república y la ética, digamos. Esa era la coalición cívica, o sea, era un partido de donde convivíamos gente de derecha, gente de izquierda, detrás del contrato moral, de no robar, no mentir, no usar a los pobres o de la Constitución. ¿Vos Bueno, crees que ese no, eso se contrato no es terminó. suficiente? No, ya la gente no te cree más. Si solamente te quedás con eso. Creo en términos de libertad, tocaste un tema muy sensible como es el del aborto.
Vos decís que ahí ya la libertad de las personas de decidir sobre su cuerpo, que es como se suele plantear el debate, estaría chocando con la vida. Pero yo creo que, siguiendo esa lógica, un montón de otras libertades que un Estado mucho más intervencionista, como puede haber sido cualquiera kirchnerista o peronista, puede decir lo mismo para no abrir un montón de debates y decir, no, sí es liberal, pero choca con este derecho. Yo puntualmente creo que si vamos a hablar de libertad, hay que hablar sobre la libertad de la decisión sobre el cuerpo propio. ¿No te parece que eso choca ahí? Vos decís, no hay derecho a la libertad sobre el cuerpo de las personas porque choca con el derecho a la vida de otro individuo. ¿No te parece que choca en un montón de otros casos? Como por ejemplo, yo decir, bueno, yo tengo libertad para disponer de mi patrimonio. Bueno, choca con otro privilegio, con otro derecho que sería la asistencia social, por ejemplo. La primera definición es que no hay libertad sin responsabilidad. Y los únicos dos derechos absolutos son el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser sometido a esclavitud. Todos los otros derechos, incluso la vida, de hecho, la ley... ¿La propiedad también entonces es discutible? Por supuesto, a ver, de hecho, la propiedad se restringe y se regula permanentemente. De hecho, el cobro de impuestos es un robo a la propiedad. Sin embargo, es legal. Pero no quiere decir que no sea un robo a la propiedad, porque el Estado te obliga a dar esa parte, o cuando el Estado te obliga a tener una servidumbre de paso en tu campo y te hacen una calle o una ruta en el medio. Entonces, creo que el derecho... Entonces vos estarías a favor, digamos, de que no haya impuestos y que cada uno, bueno, que la comunidad se organice para regirse, digamos. No, porque tenés que ser realista. Estoy a favor de un Estado mínimo. Okay. Y creo que hay que garantizar los servicios esenciales: seguridad, justicia, salud y educación. Pero volviendo a tu pregunta, cuando vos definís el inicio de la vida desde la concepción, que es lo que dice nuestra Constitución, ya excluís la denominación de que la persona por nacer forma parte del cuerpo de la mujer. Que está y se encuentra localizada en el cuerpo de la mujer no quiere decir que sea una parte del cuerpo de la mujer. Sin embargo, la ley anterior en Argentina admitía el aborto con determinadas causales. Uh-huh. El problema es el exceso que se ha generado. Primero, que no genera derechos al varón, porque si tu pareja quiere hacer un aborto, el varón no puede opinar. La mujer va y el Estado financia el fin de esa vida. Segundo, la responsabilidad es clave para la libertad. Existen métodos anticonceptivos. Entonces, claro, no puede fallar, por supuesto, pero te tenés que hacer cargo de la consecuencia. Uh-huh. Es un crimen y es egoísta agarrársela con la persona que está por nacer y no tiene poder de decisión. Entonces, para vos, primero, definir que arranca la vida desde la concepción, bueno, tenés que poner ese límite y no tenés derechos en el caso de la ley actual, que amplía las causales sin ningún tipo de límite, el varón no tiene derecho. Entonces hay una desigualdad cada vez más grande en contra de los varones. Se ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres. Hoy hay plena igualdad jurídica. Te diría que hay 3 casos, claramente, donde la mujer tiene más derechos que el varón. Se jubilan antes, pueden decidir terminar la vida de un hijo, el padre no, y la paridad en las listas, que te diría que hoy, lejos de haber sido un aumento de representación de la mujer, hoy es un techo. ¿Por qué es un techo? Porque no puedes hacer una lista 100% de mujeres. Y se podría decir lo mismo del hombre, ¿no? O sea, no se puede hacer una lista 100% Claro, pero cuando en realidad, vos por ejemplo, en las egresadas universitarias cada vez son más mujeres. Entonces lo que te demuestra es que hay muchas, y vos ves en los partidos, yo lo veo como Fede, hay muchísimas mujeres que se destacan más que los varones. Porque son más inteligentes, son más trabajadoras. Gracias, Grego, gracias. Son más lindas. O sea, tenés un montón de cosas, y sin embargo tenés una ley que te dice que tenés un tope del 50% para incluir mujeres. Bueno, vos sabés que en el episodio anterior hablamos un tema de los centros vecinales, que también está la ley de paridad de género, que está llevada al extremo, porque tiene que haber alternancia en los cargos. Es decir, que en la lista tiene que ser hombre-mujer, hombre-mujer. Sí, eso limita muchísimo, lo que lo discutimos, limita muchísimo el tema de la competencia de cada persona, porque en las listas, que viene una lista ya armada, es Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, y como tenés que ir intercalado, sí o sí tenés que conseguir
conseguir a un varón que sea capaz en salud, a una mujer capaz en educación. Y Es una locura. nos ha pasado en barrios que estoy ayudando. Dice, che, pero mira, yo soy una enfermera, quiero participar en la lista, pero tengo que ir a la de educación y no de salud porque no da con la alternancia. Entonces te hacen un quilombo y tenés que meter gente solo por el hecho que es varón o mujer. Durante mucho tiempo fue necesario porque había una desigualdad jurídica en contra de las mujeres. Sí, O sea, totalmente. las mujeres no tenían derecho a votar, las mujeres no tenían derecho a manejar su propio patrimonio, las mujeres no tenían derecho a estudiar y ser universitarias, no tenían derecho a acceder a cargo. Entonces, durante muchos años yo creo que fueron necesarias las políticas de promoción, pero eso ya se terminó. Hoy en día, como te digo, las mujeres en Argentina gozan absolutamente de todos los derechos, y hace ya por lo menos 2 generaciones, gozan de todos los derechos como siempre debió ser, porque somos iguales en términos jurídicos, aunque seamos distintos en términos En característicos. términos reales, capaz que todavía en algunas cuestiones puede faltar. ¿O Sí, qué pero la opinas? Constitución te habla de que el único requisito para acceso a los cargos es la idoneidad. Y hoy en día estás impidiendo que si de pronto las mujeres de un partido superan en número a los varones capaces para estar en la lista de representativos, no les permitís ingresar. Voy a leer un poquito el chat acá Dale, que nos están sí, dejando sí, sí. mensajes. Bueno, el primero debe ser un fan mío que dice que bueno que volvió Fede. Matías dice gran equipo. María Eugenia nos pone excelente equipo como siempre. Y acá Guillermina Riveri nos pone... Guillermina Rivera era alumna de la cátedra de la Nacional de Antonio María Hernández. Bueno, yo era ayudante de alumno. Bueno, acá nos deja un mensaje y nos pone: creo que la actitud de Macri de promover el debate del aborto fue acertada. Si bien uno puede no estar a favor del resultado, dice, en democracia a veces se gana y otras se pierde. Pero fue muy valioso el involucramiento ciudadano para discutir. Bueno, a la luz de cómo resultaron los votos, no fue bueno. Porque Macri fue el único presidente, casi hubo 2 presidentes en Latinoamérica en los últimos 20 años que no fueron reelectos y él fue uno de esos 2. ¿Pero vos creés que realmente el debate del aborto lo hizo no ser reelegido? Yo creo que impactó muy negativamente porque la base electoral de Macri fue mayoritariamente del interior del país, de Córdoba, Santa Fe, en donde hay mucha gente que tiene valores asociados a la Iglesia Católica, que la única causa que milita, por ejemplo, la Iglesia Católica oficialmente es la vida, digamos, y defender la vida desde la concepción. Entonces, creo que ahí perdió un fervor. De hecho, surgieron la candidatura de Gómez Centurión, surgió la candidatura de Espert, o sea, se le fue mucha gente a Macri. ¿Grego Mate? Bueno, no soy muy fan del mate. Ok. No te voy a mentir. No estás obligado Pero- a tomar, entonces. Puedes decir que no, Grego, puedes decir que no. pero me viene bien. Dudo Está que bien. ese mate cebado por mí cambie tu opinión respecto del No mate, creo. entonces. Igual a mí, bueno, yo particularmente no sé si la palabra es que me sorprende, pero digo como, qué loco que por ahí siendo tan joven, ¿no? Tu postura sea tan arraigada y tengas tus ideas tan claras respecto del aborto. Sí, eso que yo no fui a colegio católico, ni mis viejos son católicos, ni nada, pero, a ver, primero tengo una convicción jurídica. Y la Constitución de Argentina es muy clara, que no tiene nada que ver con Francia, ¿no? En Francia pusieron al aborto como un derecho constitucional. En Argentina expresamente se defiende al embarazo en la Constitución, el embarazo muy claro, cuando arranca el embarazo, con la concepción, y aparte cuando se adhiere al Tratado Internacional de la Defensa de los, se están riendo, de los derechos, Yo no quiero hablar, Grego. de los derechos del niño, desde a la Convención de los Derechos del Niño, cuando la Argentina ratifica el tratado, hace una reserva que se entiende al niño desde la concepción. Entonces digo, todo bien con el debate, pero tenías que reformar la Constitución. Sí, bueno, Ahí Está había bien, con la acuerdo. Ahí había reforma de la acuerdo que- Constitución. Yo personalmente, bueno, también creo que si tenemos derechos tenemos responsabilidades, entonces... Mira, se me hace un poco bien un joven dinosaurio. Eso es lo que vos... No, no por dinosaurio, pero me llama... no sé si es que me llama la atención, porque no digo que sea el único joven que lo piensa, ni que todos los jóvenes... No, te estén a favor. aseguro que no. Seguro que no. Te aseguro que no. Pero digo, a ver, a la hora vos suponte, ¿no? 2027. Sí. Te postulas. No Sí. sé si con Juntos por el Cambio no, porque está claro que ya dijiste que no existe, pero va a una candidatura. Bueno,
creo que si te pongo, es mal ejemplo porque te iba a decir con el senador Luis Juez y ya sé lo que piensa, entonces no, lo voy a sacar. Pero digo, te toca ir solo, ¿no? Suponte para ser el intendente de la ciudad de Córdoba. ¿Vos realmente creés que vas a captar votos o que tu bandera de decir, che, yo estoy en contra del aborto, No. te va a llevar a sumar puntos? No ¿O creés sería, que no sería, a ver, si yo fuera candidato a intendente... no sería una política, digamos, de tu Claro, candidatura? no sería el eje, o sea, el eje sería cómo mejoras el transporte, cómo mejoras la basura, cómo mejoras la seguridad, que tiene que ver mucho el municipio en la seguridad, qué haces con los naranjitas, digo, tenés un montón de problemas municipales en los cuales no está el aborto. Pero bueno, acá surgieron temas polémicos de debate y nuestra opinión Sí. y bueno, y digo lo que pienso. Me parece Por que- supuesto, como tiene que ser. me parece que en eso lo mismo Luis y Lilita y Javier Milei son iguales en eso. O sea, hay gente que dice lo que piensa. Y hay gente que le gusta más, la gente que dice lo que piensa, y gente que le gusta menos. Pero lo importante creo siempre es tratar de ser auténtico y que uno puede evolucionar. Porque de hecho, yo, a ver, leo un libro, no pienso lo mismo muchas veces antes de haber leído un libro que después. Que después. Tengo un viaje, tengo un café con alguien y ya no sos el mismo. Entonces, digamos, la gente que piensa lo mismo toda la vida, yo me preocuparía más por esa gente. De hecho, yo creo que uno va nutriendo el pensamiento en torno a las experiencias que uno vive, a las lecturas que uno tiene, y por ahí yo escucho a alguien que me come y digo, mierda, a ver, ¿cómo no vas a empatizar con la tremenda situación que es una mujer frente a la decisión del aborto? ¿Cómo no vas a empatizar con eso? A la terrible decisión que es llegar a ese punto. ¿Cómo no vas a empatizar? Por supuesto que tenés que empatizar. ¿Cómo no vas a empatizar con que es verdad que en un país con tanta pobreza, las mujeres que deciden hacerse un aborto y tienen dinero, seguramente no mueran en ese intento, cuando una mujer que no tiene dinero sí muera? Esas son realidades. Pero que yo empatice y que entienda y que sufra con ellos y que tenga compasión, no quiere decir que justifique el acto que considera un crimen aberrante, que es quitarle la vida a una persona por nacer. Interesantísimo el debate. La verdad que podremos hacer un episodio Especial exclusivamente del de esto, tema, ¿no? sí, Sí, tal pero cual. acá se te nos está mandan yendo el saludos tiempo. también. Sí, se nos está Agustín yendo el tiempo. Hay te muchos dice, temas. para abrazo, hablar. creo querido, Agustín Nostrala. Y bueno, Guillermina. Perdón, feliz cumple. a Ajá, Lau Nostrala, feliz cumple, claro, feliz a cumple. Lau. Y a Guille un beso muy grande, que es una gran abogada, y su padre ni hablar. te pone acá un Ella es saludo. mejor que el creo. padre, ella es mejor que el padre. Bueno, justo que tocaste el tema de la iglesia, que tiene la batalla acá política contra el aborto. Bueno, falleció el Papa, como todos saben. ¿Cuál crees que fue el legado más importante que él dejó en la iglesia? ¿Y qué temas y qué desafíos crees que quedó corto y que todavía falta seguir luchando? Creo que él fue a buscar a las ovejas descarriadas. O sea, creo que él fue a buscar a... Perdón, ¿te consideras católico? Me dijiste tu familia Sí. no lo es, No, pero no. vos sí. Mi familia es católica en lo formal, Claro. digamos, pero no muy practicante. Yo sí me fui haciendo por la vida, porque encontré amor en Jesús. Y todos los seres humanos, como dice San Agustín, ¿qué deseamos? Amor. Es lo único que deseamos en la vida. Vos sabés que, te interrumpo un segundito. Vos sabés que hay mucha gente que conozco que le pasó eso, como que hay un resurgimiento, me parece, del cristianismo creyente, digamos, que practica, ¿no? Porque yo conozco muchos amigos que su familia es en los papeles católica, pero ya, onda, sí, hicieron la comunión, la confirmación, el bautismo, y después nunca más nada, hasta el casamiento, y después se acabó. Y ahora veo que muchos jóvenes están participando y la verdad que lo tienen muy arraigado, el tema de participar en la iglesia. No sé, que a mí el vivir... todos tenemos un lado oscuro. O sea, el cristianismo es una religión para quien reconoce su lado oscuro. O sea, el cristianismo no es una religión para quien no reconoce su lado oscuro. O sea, parte de esa base de la humildad. Porque vos tenés un Dios que no es Zeus en el Olimpo todopoderoso tirando rayos de la nube, sino es un pobre carpintero fracasado, muerto, crucificado, condenado con ladrones comunes en una cruz. Entonces, eso ya te pone en un lugar de decir, mierda, si yo le voy a rendir a este Dios, este es un Dios humillado, fracasado, pero justamente en eso es donde vos te conectás en tu debilidad, y Él es el que te salva. Y cuando vos ya te cansás de vivir en el pecado, eso lo dice San Agustín en Confesiones, que fue parte clave en mi conversión. Él fue un libertino en su juventud. Claro. Y después se fue un... Básicamente... ¿Llegó a ser papa San Agustín? No, San Agustín no era papa, era el obispo de Hipona, pero era un tipo que hoy diríamos hoy garchaba a 4 manos. Claro, digamos, sí, era sí. lo único que quería hacer.
¿entendés? Lo único que hacía, chupaba, garchaba. Era eso, digamos. Entonces, hasta que un día dijo, sentía un vacío tan grande y bueno, y encontró a Dios. Y Dios le dio el amor que él decía que solo encontraba en las criaturas creadas por él. Hermosas, que él creaba, y él buscaba las criaturas teniendo el creador. Bien, y Te iba a hacer bueno, una pregunta que nada que ver, pero Pregunte, iba a hacer pregunte. un chiste. En realidad iba a decir si el amor tiene que ver con que naciste justo el día del amor. Y Casualidad, puede ser. coincidencia, no sé. Bueno, pero eso decía la sed infinita de amor. ¿Quién sacia una sed infinita de amor que tenemos todos los seres humanos? ¿Podemos saber la No, es que situación de amor de Gregorio Hernández Maqueda, estoy del soltero, legislador? estoy soltero. Ok. Pero Bien. ninguna mujer, ni ningún familiar, ningún ser humano te sacia la sed infinita de amor que tenemos como te la sacia Dios. Esa es la experiencia que yo tuve, pero como digo, soy absolutamente respetuoso de quienes no tienen la experiencia de la fe, como Total. de hecho no la tuve yo durante muchísimos años. ¿Y cómo le encontraste esa fe? Buscando. Ajá. Buscando. O sea, cuando vos no encontrás otra salida, estás triste, como me pasó a mí, tenés ansiedad, sufrís un montón de decepciones, se te cierran un montón de puertas, empezás a buscar. Y buscando, me encontré a él. Digamos. Y en eso es que Francisco tuvo mucho que ver con sentirme más cercano a la iglesia. Ah, sí, el Sí. Papa Francisco. Sí. Y mira sí. ¿y qué opinas de él en cuanto a su ideología? Porque me parece un poquito más Contraria, progresista, ¿no? ajá. Bueno, yo diría a todos los que les interesa profundizar el tema que vean la editorial de Carlos Pañi de este lunes, en donde él explica la diferencia entre la teología del pueblo, que es la que sigue Francisco. ¿Vos estás de acuerdo con esa teología? Mira, yo no tengo conocimientos tan profundos como para opinar. Esa es la verdad. Creo que hay que profundizar mucho más. Yo no estudié teología, como te digo, no fui ni a la Universidad Católica, yo fui a la Universidad Nacional. Entonces, no me animaría a opinar con conocimiento. Sí, lo que creo es que la iglesia no es de este mundo. Está en el mundo, pero no es de este mundo. Entonces ahí hay un gran misterio. Y lo otro que creo es que él fue a buscar a las ovejas que estaban alejadas del corral. Y que eso muchas veces puede generar celos en la oveja que se portó bien toda la vida. Como la parábola del hijo pródigo. Decir, che, yo estuve acá, voy a misa todos los días, tengo 9 hijos, nunca me divorcié, nunca fui infiel. Y vos te vas a buscar a los que están allá haciendo cualquiera. Y bueno. Pero bueno, yo creo que él era un gran pastor. Bueno, te quiero llevar un poquito más al plano local. En la provincia y en la ciudad de Córdoba, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la provincia? La inseguridad. Sin ninguna duda no se puede vivir en Córdoba. O sea, no se puede vivir en esta situación en donde es un estrés permanente. Vivir en Córdoba es un estrés permanente. O sea, es un estrés permanente de si estás en tu casa, porque te van a entrar a tu casa. La gente de clase media, media alta o alta privatizó su vida con un costo económico tremendo que también genera estrés porque hay que sostener las expensas de un country, quienes pueden pagarla. Entonces hay Córdoba está partida en dos. Hay toda una parte que pudo privatizar su vida, privatizar su seguridad, privatizar su transporte, privatizar su educación y la educación de sus hijos, privatizar su salud. Y hay, eso que también genera, ¿no?, una mayor división. obvio, una que sociedad totalmente fracturada. Entonces, la famosa ¿cómo es latinoamericación? Sería latinoamericanización. Exactamente. Esa gente que privatizó su vida es la gente que vota mayormente al peronismo de Córdoba. ¿Por qué? Porque hizo grandes obras de infraestructura, como el cierre del anillo de circunvalación en la zona noroeste, a la cual los R12 de la gente pobre, la caminera no los deja ni subir. Entonces, ¿quiénes dependen de los servicios? Seguridad pública, educación pública, salud pública, transporte público. Los pobres, que en Córdoba son casi la mitad de la población. Eso es igualdad de oportunidades. Es que Córdoba preste servicios a la gente que no puede financiar privadamente esos servicios, pero que sean de tan buena calidad que producto de su esfuerzo y su mérito, con esa oportunidad dada, puedan ser de clase media. Entonces, esa es la Córdoba que destruyó el peronismo. Una Córdoba que la fracturó y que si vos no podés privatizar tu seguridad,
vas a morir, te van a robar. Aún privatizándola te puede pasar, porque todos salimos a la calle. Y ahí la seguridad depende de lo público. Entonces, creo que lo peor de Córdoba no ha sido la obra pública, claramente, porque se ha hecho obra pública con sobreprecio, con corrupción, pero hay que reconocer que se ha hecho obra pública, sobre todo infraestructura vial. Si lo comparamos con otras provincias, ni hablar. Eso hay que reconocer, sobre todo a Juan Schiaretti. Pero la crisis de los servicios es total, de los servicios esenciales, y después la institucionalidad, que es lo que no se ve. La institucionalidad que no se ve está destruida también. Además, el gobierno tiene una... El software y el hardware, diríamos. O sea, el hardware hay una parte que está bien, pero el software, que es más difícil, que es lo que no se ve, está mal. Además, el gobierno tiene me parece que tiene una estrategia en cuanto a la institucionalidad muy inteligente, a mi parecer, de que no es confrontativo, ¿no? Lo hace más espurio. Ponele, vos justo mencionaste el tema de las agencias, que las agencias no tienen control del Tribunal de Cuentas, entonces no se saben los gastos de la agencia en qué se está gastando, y eso es un agujero negro que nadie sabe en dónde va la plata. Bueno, creo que con este incendio en la sede del APROS... Fue un escándalo realmente, que es ¿no? un escándalo. Bueno, estuvo bastante tapado por la muerte del Papa, pero fue como cuando salieron los videos de la Rosadita, ¿se acuerdan de la financiera de la guita negra del kirchnerismo? O de los bolsos de José López en el convento, o ese ¿Vos video... crees que entonces fue un o ese incendio video intencionado para eliminar pruebas? Sí, no, eso no hay duda. No, lo que digo es, cuando el video de Néstor Kirchner agarrando la caja fuerte diciendo, cuando veo estas cajas éxtasis, y la Nata lo muestra en Canal 12, en el 13 dirían los porteños, en TV de aire, creo que los argentinos, muchos que no creían que el kirchnerismo eran ladrones, porque la economía dentro de todo andaba bien, la gente se había comprado un aire acondicionado, se iban de vacaciones. La inflación todavía la no era un inflación problema. estaba dentro de todo controlada. La gente dijo, pará, pero me están choreando. ¿Cuánto me están choreando? ¿Cuánto mejor podría vivir yo si estos choros no estuvieran? Creo que con el incendio del APROS debería y está pasando algo parecido, porque es, hermano, se prendió fuego 2 días después un edificio público de que metieron en cana a una banda que choreaba con el APROS. ¿Y el APROS de quién es? De todos los cordobeses. Entonces, ya está siendo gráfica y visual la corrupción, que es lo peor que le puede pasar a un lugar. ¿Crees que es el fin de Martín Yarlora? No, ¿O del peronismo? No, lamentablemente no, porque depende de la construcción de una oferta electoral más seductora, más apetecible, más competitiva de la que ya hicimos, que digo, fue muy meritorio lo de 2023, pero no alcanzó. No alcanzó, entonces mucha humildad y construir una alternativa superadora, porque los pueblos no dan saltos al vacío. Grego, sin querer alejarnos, quiero volver un poco al tema de la provincia de Córdoba, pero igual después me va a gustar hablar de esa propuesta superadora. Yo a vos te conocí por tu propuesta sobre los naranjitas en Córdoba, un tema en Córdoba ya que De tiene años. 10 años sin solución. ¿Te sentís que no hubo cooperación para con vos para que ese proyecto sea aprobado en la legislatura? Y de paso, ¿querés contar un poco el tema del proyecto, así los oyentes te escuchan? ¿Sobre qué se trata? Es la extorsión que sufrimos todos los días. O sea, es que el Estado convalida una mafia. Eso es los naranjitas en Córdoba. O sea, es el Estado diciendo, esta banda de extorsionadores que te va a exigir plata jugando con el miedo de la destrucción de tu vehículo, de las autopartes, que son dateros, porque son los que tienen un control de la información de lo que ocurre en la vía pública y en las viviendas particulares. O sea, los naranjitas y los limpiavidrios, los sumo, saben perfectamente a qué hora sale la señora de la casa a comprar el pan a la despensa y manda a los ladrones a robar exactamente a esa hora. Sabe el dueño del auto cuando lo deja y da la orden para que vayan y lo roben. Entonces, son agentes de compra y venta de droga. Por ejemplo, acá en Nueva Córdoba, la cocaína la venden muchos naranjitas. Lo mismo con los porros. O sea, ¿por qué? Porque la capilaridad que tienen de tener uno en cada esquina, una red muy organizada, son vehículos para el narcotráfico. O sea, para toda esta serie de delitos que se ha prestado, pero la lógica es, yo soy pobre, como soy pobre y vos, porque estoy en la calle, y vos sos dueño de un auto, sos rico. Y esto es lo que le mete el jefe de los naranjistas, que se llama Noel Quinteros, que es un tipo que viene del comunismo,
que estaba financiado por la Unión Soviética. O sea, ese tipo es el que les mete a los naranjitas en la cabeza, ustedes exíjanles a los dueños de los autos que les den, porque si no los dan son unos hijos de puta avaros, mezquinos, anticristianos, que son los que deberían colaborar con nosotros que somos pobres. Entonces, eso es un foco de violencia tremendo que todo el peronismo lo dejó crecer, crecer, crecer y crecer, al punto que se nos hizo la vida imposible, porque ya un montón de gente dejó de ir a un montón de lados para no cruzarse al naranjita. El otro día una chica me decía que le amenazó con violarla cuando ella iba al gimnasio, dejó de ir a ese gimnasio. Muchos sesgos contra las mujeres, se hacen más los malos y más los vivos contra las mujeres que contra los varones. Entonces nos cagan la vida a todos, a los comercios, porque mucha gente no va a los bares en donde están los naranjitas agresivos. Hay mucha pelea territorial por las cuadras más rentables, o sea, obviamente se pelean por las cuadras donde va gente de más poder adquisitivo, entonces es un caos. Y el Estado y mucha gente recauda millones, hacíamos el cálculo en un partido en el Kempes o en un recital en el Kempes, que pueden ir 50.000 personas, 10.000 autos, a 5.000 pesos por auto, vos tenés 50 millones de pesos en una tarde, de los cuales el 80%, es una barbaridad de plata. El 80% de esos fondos se lo quedan los jefes de los naranjitas, que son los que regentean, que no son ningunos pobres. Que no son ningunos pobres. Es gente rica, pero que usa a los pobres a base de para que sigan siendo extorsionar pobres a la gente para seguirlos sometidos. Son gerentes de la pobreza. Déjeme hacerte un contrapunto acá para generar debate. Vos sabés que, bueno, yo vivía en Nuevo Córdoba mucho tiempo y había una naranjita en mi cuadra. Oscar, le mando un saludo si no llega a estar viendo. Y bueno, la verdad es que él era un luchador, ¿no? Yo personalmente conocí un poco su historia de vida. El tipo, sí, tuvo unas drogas, después salió adelante y todo. Y el tipo lo está remando, está estudiando en la facultad, intentando entrar. Entonces el tipo le estaba peleando. ¿Y vos crees que, bueno, no hay mucha gente que encuentre esta forma, encontrar un ingreso legítimo en vez de salir a robar y que sea peor el Mira, el te quilombo, digamos? separaría dos cosas, porque yo también viví en Nueva Córdoba 2 años y medio casi, y tenía también excelente relación con el naranjita de mi cuadra, que era Roberto, que era un divino, que jamás me presionó, jamás me extorsionó. Entonces hay excepciones de personas que realmente no han encontrado otra salida que salir a pedir plata, colaboraciones en la calle. Ahora, después están los mafiosos y los extorsionadores. Y ese es el sistema. Uno, a ver, si existe el derecho y existe el Estado, es porque los seres humanos no somos ángeles. Entonces, nuestra propuesta de ley es pensando en los malos, no en los buenos. Porque los buenos se regulan solos. O sea, claro, los que no aprietan, los que cumplen la ley, los que desean estar bien con la comunidad, no tienen ningún problema, no hace falta ningún código de convivencia para esa gente, ni ningún código penal. El código penal, el código de convivencia está para los casos de abuso. Justamente para frenar que gente que se organiza pueda someter a la inmensa mayoría de la población ultraminorías de violentos. Entonces, ahí donde nuestro propuesto es que se termine prohibición total y absoluta de los naranjitas en Córdoba. Ese es nuestro propuesto. ¿Y qué pasaría con los buenos naranjitas? Con los Oscar, los Robertos de Nueva Córdoba. Bueno, se tienen que dedicar a otra cosa. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Que la ley no rija inmediatamente sea sancionada, sino que haya un periodo de transición en el cual claramente el Estado tenga que acompañar a través de los ministerios que ya tiene, sin invertir un peso más, para que aquellos que necesitan capacitación puedan acceder. Muchos no necesitan capacitación, muchos son adictos a las drogas, entonces que puedan tratar y curarse de su enfermedad. Entonces, y después muchos otros son víctimas de una relación violenta con el jefe que los regentea. Porque esto es igual que con la prostitución. De hecho, territorialidad es lo mismo. Las prostitutas que se pelean por las cuadras más rentables, el proxeneta que defiende, es la misma lógica. Entonces, nada menos progresista y nada menos acorde a la justicia social que ellos dicen pregonar, el peronismo, que tener a la gente cristalizada en esta situación de explotación, sometiéndola, porque es como un pedido de coima permanente a cambio de la no violencia, sometiéndola al rayo del sol, a esta violencia, sin ART, sin jubilación, sin aportes, sin capacitación, o sea, ningún derecho laboral que diría el peronismo puso supuestamente, nada de eso se cumple. Es muy común eso del peronismo también, me parece,
bueno, más que nada en esto puntual, por ejemplo, Cristina, viste, enarbolarse de un montón de banderas de los derechos humanos y el poder para conquistar a la población, viste, de decir, che, bueno, esta bandera es mía y yo en esto que en tu relato me parece que un poco coincido con el intento de alguna manera darte trabajo, pero a la vez, o sea, es generando que el trabajo que no te dignifica, el trabajo que te hace más pobre, el trabajo que no te cubre nada, que no tenés obra social, que no... Entonces... te digo la verdad, me parece que es una común de ellos. la inmensa mayoría de los naranjistas con los que hablé quieren esto, porque hasta muchos me han agradecido. Los que no quieren son los mafiosos que no dan la cara, que se hacen ricos con esto y que los mandan a los otros. Pero los naranjistas que son víctimas, explotados, como por ejemplo Roberto, está feliz. Dice, por fin alguien nos nombró. Por fin alguien habló de nosotros. Por fin alguien explicó qué nos pasa. Porque ellos no quieren esa situación. Es muy interesante ese cambio de perspectiva, de pensarlos como trabajadores precarizados y explotados, como un grupo vulnerable, la verdad que... Es ir a liberar a explotados. Nosotros no queremos, como dijo, y fíjate vos cómo se tuvieron que comer toda la mierda que dijeron, cuando te digo toda la basura que dijeron, Chamorro, Nadia Fernández, Siciliano, toda esa gente, dijeron basura y mentiras, dijeron, porque se lo tuvieron que comer a toda cuando el propio intendente de su partido salió a reconocer el problema diciendo exactamente lo mismo que yo. Un año más tarde. Ahí pedaleando en el aire. Claro, un año más tarde, Pacerini salió a decir exactamente lo que quedaron pedaleando en el aire mal. Ahora, ¿qué hizo Pacerini? Solamente lo sacó del parque, sin un cambio de una ley, con lo cual, en el fondo, lo que hace el peronismo es siempre manejar la discrecionalidad. Porque si mañana se levanta y no, de vuelta, arregla con los naranjistas, los puede volver a poner. Entonces, por eso hay que tener una ley para que se respete el principio de igualdad. Claro, no hay una solución permanente. No hay una solución ni completa, ni permanente, ni justa. Entonces, por eso vamos a volver a insistir con la ley. Bueno, y hablando, perdón, recién que nombraste ahí a un par de legisladores, yo sé que vos sos de los conflictivos y banco, digo, ¿qué un poco pensás o podrías posicionar hoy al candidato de La Libertad Avanza en la unicameral, ¿no es cierto?, que vendría a ser Agustín Spachesi? Porque también leí en alguna noticia del perfil, me parece que era el diario, que te veían a vos como el candidato, viste, que más representaba los lineamientos de La Libertad Avanza. Y digo, ¿cómo es tu relación por ahí con él? ¿Qué pensás de él? Bueno, ahí te diré algo. Lo primero es que no me considero ni me gusta ni acepto el mote de que yo soy conflictivo. ¿Por qué? No, Ya entramos pero, ahí. no. Ya me mató, cagó No, porque te entiendo. Pero déjame que vas a ver que te voy a dar la razón. Pero, ¿a qué voy? Entre la sumisión y el conflicto, me quedo con el conflicto. O sea, yo no me voy a someter al peronismo. A mí no me va a disciplinar el peronismo. No me compran con cargos. Sí, creo que me refería al conflicto Claro. de hagan lío del Papa, ¿viste? Exacto. Como, che, nos Exacto. rebelemos a lo que... A mí no me van a hacer ni renunciar, ni comprar, ni que entregue los principios. O sea, no voy a renunciar, no me van a corromper y no me van a comprar. Eso para ellos me vuelve una persona conflictiva. Porque ellos están acostumbrados a someter, dominar, humillar, y así como compran, venden y destratan y después los escupen. Entonces, los compran y después los escupen, los usan y los tiran. Entonces, cuando vos priorizás la dignidad de tu persona y tu representación para estos tipos que son fascistas, y la mayoría de ellos corruptos, claramente sos un problema conflictivo. Ahora, en el medio que está entre la sumisión y el conflicto, lo que yo creo como demócrata, que es el acuerdo. El acuerdo es la única forma de sacar a una provincia de 4 millones de personas adelante. O sea, hay que poder ponerse de acuerdo. Ahora, el acuerdo es sobre una base de respeto. Entonces, a mí me encantaría que el gobierno de Yayora pueda ser exitoso. Porque si el gobierno de Yayora es exitoso, nos iría bien a todos.
Ahora, para eso él tendría que cambiar su forma de gobernar y dejar de querer construir un partido único, porque es una falta de respeto a quienes no queremos ser de su partido, quienes no tenemos sus valores ni sus ideas, pero nos gustaría poder acordar con él. Eso es la democracia. Y decir, bueno, estos temas que son importantes para la gente, ok, vos no querés bajar 50% de ingresos brutos, bajemos 25%. Ok, vos no te querés ocupar de la seguridad, porque considerar, bueno, al menos nos ocupemos de corregir estas guardias urbanas, que son estos autitos que solo sirven para gastar nafta, tomar mate y usar el celular. Bueno, son temas que hemos hablado acá en Punto Bueno, de Aparte. Pero digo, entonces, cierro con esto, porque ya sé que tenemos que cortar. Entre el conflicto y la sumisión, me quedo con el conflicto. Bien. Bueno, quiero terminar con estas dos preguntas que... No me responde del lo de público. Spache, ¿eh? Bueno, sí, no, sí, Despaché sí, no, digamos, Bien ahí, Fe. es el afiliado número 1 al Partido Único Cordobés. Él... ¿Estás convencido de eso? Claro. Lo he escuchado mucho nombrar y se lo hemos preguntado. Es que yo me remito a los hechos. O sea, él ha votado sistemáticamente toda la impunidad del peronismo de Córdoba. Toda la construcción de este régimen nefastos, fascista, todo ha sido gracias a Spachesi. Entonces, a mí no me importa lo que él diga, me importa lo que él hace. ¿Crees que no coinciden Las nada conductas. con las conductas o la ideología del presidente? No, las conductas no. Digo, él puede decir lo que quiera, puede tuitear lo que quiera, yo lo veo votar. Y a mí me importa cómo votás. Entonces, si vos votás sistemáticamente a favor de Yarlora, sos de Yarlora. Punto. Está bien, está en su derecho, digamos. Podrá gente que lo quiera votar igual. Bien. Bueno, quiero terminar con las dos preguntas del público de Carolina Vázquez. Si tuvieras que elegir una postura, ¿izquierda o derecha? Yo creo que son dos palabras que, Está claro, Sí, digamos, igual. que no se pueden usar como sustantivos, sino como adjetivos. Porque son, si no, significantes vacíos. O sea, no quieren decir lo mismo en cualquier momento ni en cualquier país. Primer punto. O sea, Bien. complejizar un poco la respuesta. Sí creo que hoy en Argentina podríamos decir, sí, que no hay ninguna duda que soy de derecha. Bien. Y segunda pregunta, ¿qué opinas del horario de los boliches? Bueno, creo que en algún momento era a las 6, después se volvió a las 5 Sí. y ahora... Mira, Creo que sigue a las Hasta 5, donde ¿no? yo sé, Hace a las mucho que no 5. salgo. Yo pero creo No sé igual creo en que contexto 5. de qué, en contexto de qué lo pregunta Límite Carolina, horario, si nos me está imagino. a mí no me preocupa el horario de los boliches, yo creo que habría que ser mucho más flexible. Sí me preocupa, por supuesto, la compra y venta de droga, de veneno. Eso es lo que me preocupa. Me preocupan las adicciones, no me preocupa la joda. Bien. O sea, la joda por mí, que sea libre. ¿Y estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Mira, yo estoy en contra del paradigma que se llama de la guerra contra el narcotráfico, entendido como únicamente combatir la oferta y no combatir la demanda. Creo que hay que hacer un trabajo tan grande sobre combatir y prevenir la demanda de droga para concientizar a la población, no en base ni religiosa ni moral, sino en base científica, sobre cuáles son los daños que tiene el consumo y el abuso de determinadas sustancias, lícitas o ilícitas. Porque Bien. hay un montón de sustancias o conductas lícitas, como el alcohol, por ejemplo, para los mayores de 18, que son, o el tabaco, que son terriblemente perniciosos. Entonces, primero hay que trabajar muy fuertemente sobre la demanda. También combatir a la oferta, o sea, quienes producen, comercian o distribuyen este tipo de sustancias. Pero eventualmente no hay que hacer lo que hizo el Pepe Mujica en Uruguay, porque el mensaje que mandó es, che, la marihuana no hace mal. Y la marihuana sí hace mal, médica y científicamente comprobado que sí hace mal. Pero eventualmente se ha demostrado que puede llegar a reducir el ingreso de dinero a las organizaciones de narcotraficantes. Bien. Yo, Bueno. Grego, quiero hacer antes de cerrar, bueno, primero agradecerte obviamente y quiero, más que nada esto a modo de reflexión, ¿qué mensaje podrías dejarnos a los jóvenes, volviendo un poco al Grego que vos me dijiste, mirá, no sé, en quinto año se me despertó o en primer año de la facultad yo ya tenía mi decisión de venir, de estar en la mesa, o sea, ¿cuál sería el mensaje que nos podrías dejar a los jóvenes así como... refrán, moraleja? Que la vida es una, que es en vivo y en directo, que no hay ensayos, que se animen a jugársela por la que creen, que si se equivocan, corrijan rápido y que se jueguen.
y que se jueguen por lo que sienten, y generalmente lo que más felicidad te da, está comprobado, es entregarse a los demás. Bueno, Gracias, me parece Grego. buenísimo para terminar aquel programa. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Grego, por venir. Gracias a y ustedes. muchas gracias a toda la gente que nos esté viendo. Gracias Nos por vemos tu el viernes tiempo, que la viene. verdad que Gracias a ustedes. súper valioso. Gracias, Grego.